La posesión. La posesión es un hecho jurídico. Consiste en que una persona tenga su poder una cosa corporal como señor y dueño. Según Argüello, coincide con Miguel Montenegro, Paola Montenegro, Ávila Márquez. Lo que añade Samantha López es que en la actualidad por posesión se entiende al señorío o disposición de hechos sobre una cosa con la pretensión de tenerla como propia. Elementos de la posesión. Se requiere de dos elementos fundamentales, uno externo o material y el otro interno o espiritual. El corpus, elemento material, es gozar, usar y disponer de la cosa. El animus, elemento espiritual, es la intención de tener la cosa como propia. Según Argüello, coincide con Ávila Marqués, asimismo con Paola Montenegro y Miguel Montenegro. Clases de posesión. Posesión. Esta clase era plenamente protegida por los interdictos, por tanto el nombre de posesión an interdicta. Posesión naturalis. Este tipo de posesión también se conocía con el nombre de posesión corpore de tenere. Trata de la simple tendencia de tener el objeto. Posesión civilis, referida a una circunstancia concreta de dominio de hecho sobre una cosa o objeto determinado. Según Ávila Márquez, coincide con Paola Montenegro, Miguel Montenegro. Lo que añade Samantha López es que en la posesión podía ser buena o de mala fe. Adquisición de la posesión. Según Argüello, la posesión se integra de dos elementos. Uno material, que consiste en la aprehensión de la cosa y que da al poseedor posibilidad de disponer de ella. Y el otro intencional, que importa la convicción respecto de la cosa como si fuese propietario. Según Marta, añade que se caracteriza la adquisición por dos elementos, el corpore, el ánimo, por el cuerpo y el ánimo. Según Ávila Márquez, añade que la posesión consiste en la unión de esos dos elementos. Pérdida de la posesión. La posesión se perdía cuando se pierde los dos elementos, es decir, el corpus y el animus, como en el caso que se vende la cosa o si ésta llega a carecer, según Argüello, Marta, Adame y Samantha. Lo que añade Argüello es que también se perdía cuando uno de esos dos elementos carecía, que es el ánimo. La protección de la propiedad. Según Luis Argüello, podemos afirmar que la tutela de la posesión al principio del respeto y el orden constituido dentro del cual el individuo no se puede modificar una situación jurídica o de hecho. Para proteger la posesión, el derecho creó las reglas de las 12 tablas, con el objeto de proteger las cosas privadas y públicas. Coincide con Ávila Márquez, Samantha Guardiola y Marta Molino. La propiedad. Lo que hoy llamamos propiedad, los juristas romanos utilizaron la palabra dominium, que significaba señorío, que indicaba el poder que tiene una persona sobre una cosa. Según Argüello, coincide con Ávila y Jorge Adame. Ávila Márquez habla acerca de las características y las ventajas de la propiedad. Número 1. Jus utendi, que es el derecho de servirse de las cosas. Jus fruendi, derecho de obtener los frutos. Jus obutendi, disponer que incluya hasta la destrucción de la cosa. Número 2. Solo se sostiene al propietario. Número 3. No se extingue por el ejercicio. Lo que añade Samantha son los tipos de propiedad, que son propiedad peregrina, propiedad provincial, propiedad útil, propiedad bonitaria, propiedad civil, que coincide con Argüello. Concepto, elementos que lo integran. Son el ius utendi o usus, que es derecho de usar la cosa y obtener ventajas de ella sin percibir sus frutos. Ius frutendi o frutos, es obtener los frutos civiles o naturales que pudieran producir. El isu abotendi o abusus, que es poder de consumir la cosa o disponer de ella de forma definitiva y absoluta. El ius vindicanti, que es derecho de la propiedad de reclamar cualquiera que era perturbada a su ejercicio. Los caracteres son absoluto, que es el poder de gozar y disponer de la cosa como mejor lo parezca. El exclusivo e individual. El propietario puede impedir que alguien más concurra con el ejercicio de los poderes de la propiedad. Según Argüello, coincide con Limitaciones al derecho de propiedad. Tenemos las de derecho público y privado. Según los autores Argüello y Montenegro, refieren como limitación de derecho público la prohibición de enterrar cadáveres en fincas urbanas y fuera de ellas 60 pies de distancia, el pasaje forzoso en beneficio de la comunidad, el uso de ríos y lagos para la navegación, la excavación minera en fondo ajeno pagándose 1/10 del producto al propietario y el fisco,
la expropiación por utilidad pública y demolición de edificios previa indemnización. Asimismo, los autores citan como limitación de derecho privado el exigir al vecino el corte de las ramas de sus árboles, la servidumbre de paso impuesta por el magistrado en caso de fundos incomunicados, la prohibición de emitir humo y contaminar con aguas residuales, la prohibición de dañar o poner en peligro por obra nueva, además de dejar objetos colgando o suspendidos en edificios. Evolución de la propiedad. Tenemos la propiedad quiritaria y la bonitaria. Según los autores Argüello, López, Morinao y Adame, refieren que la propiedad quiritaria fue la única reconocida por el derecho civil que exigía para su constitución los siguientes requisitos: ser ciudadano romano, poseer la cosa romana en caso de muebles que estuvieran en el comercio y los inmuebles en suelo itálico, el uso del medio romano que exigía el derecho civil como la mancipatio, la injurisdictio, la usucapio, la adjudicatio y la ley. En cuanto a la propiedad bonitaria, era reconocida por el derecho honorario, pero que con el transcurso del tiempo se podía convertir en propiedad quiritaria. Dentro de este tipo tenemos la propiedad peregrina, que poseía los habitantes que no eran romanos, la propiedad provincial concedida al pueblo romano para su uso y disfrute a cambio de pagar tributo, la propiedad pretoria otorgada por el pretor a ciudadanos romanos sin los modos solemnes del ius civile, y la propiedad útil se daba a las personas enfiteutas o superficiales bajo la figura de concesión. Defensa de la propiedad pretoria. Entre sus formas tenemos la excepción de cosa vendida y entregada, que paraliza la acción reivindicatoria interpuesta por el enajenante, la excepción de dolo, que se concedía al presumir la acción fraudulenta por parte del transfiriente, la acción publiciana, que protegía al propietario bonitario. Según Argüello, la protección de la propiedad implica la acción revocatoria, que ampara al propietario civil contra el tercero que posee ilícitamente, la acción reivindicatoria, que favorece al propietario a recobrar la posesión, la acción negatoria, que defendía la propiedad misma y tenía por objeto la declaración de inexistencia de gravámenes sobre la cosa, y la denuncia de obra nueva y el interdicto restitutorio ante el pretor y magistrado. Según López Samanta, se podía restituir la posesión por la fuerza, que obligaba al que se había apoderado de un feudo o edificio a restituirlo al poseedor despojado, por la violencia a mano armada, que obligaba a restituir el inmueble, aunque su posesión haya sido viciosa. Dominio de la propiedad. Implica que todos los súbditos tenían capacidad sin decisión de la ciudadanía, la desaparición de distinción entre fundos itálicos y provinciales. Justiniano unifica la propiedad bonitaria y la hacienda propiedad civil. En nuestra Constitución, el artículo 56 y 57, en concordancia con el Código Civil Boliviano, en sus artículos 105, 108 y 110, señalan que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva siempre que cumpla la función económica y social. El Estado garantiza la propiedad privada y la sucesión hereditaria. La expropiación será por utilidad pública previa indemnización justa, siendo sus modos de adquisición de la propiedad por ocupación otorgada por el pretor a ciudadanos romanos sin los modos solemnes del ius civile, y la propiedad útil se daba a las personas enfiteutas o superficiales bajo la figura de concesión. Modos de adquisición de la propiedad en Roma. De acuerdo al autor Rodolfo Luis Argüello, los modos originarios de adquisición de la propiedad son: la ocupación, es cuando la persona tomaba posesión de una cosa que no le pertenecía a nadie y se hacía propietaria de ella por ocupación. La accesión, cuando una cosa se adhiere a otra por obra natural o artificial para integrarse ambos en un solo cuerpo. El propietario de la cosa principal recibía los derechos de cualquier otra cosa que se le adhería. La especificación consistía en la transformación de una materia prima en una especie nueva que adquiría su propia individualidad. El problema era determinar a quién le corresponde la nueva especie. Cuando había sido elaborada con materiales ajenos, se decía que le pertenecía al propietario de la materia prima y no así al que había sido transformada. La confusión, cuando se mezclan líquidos y sólidos del mismo o distinto género sin que haya incorporación de una cosa a otra. El derecho romano no reconocía cambio de propietario, sino la existencia de un condominio que se podía hacer cesar por la actio comuni. La adjudicación consistía en la otorgación de la propiedad por pronunciamiento judicial emitidos en juicios que tenían por objeto la división de la cosa común. La usucapión
Se designaba con el nombre de usucapión al modo originario de adquisición de la propiedad regulado en el derecho civil, que se operaba a través de la posesión continuada de una cosa durante un tiempo determinado por ley. Se conoce por los romanos desde la creación de las 12 tablas. Entre los requisitos para la usucapión en el derecho de Justiniano fueron el res habilis, títulos, fides, possessio y tempus. Entre los modos derivativos de adquirir la propiedad son aquellos en los que la adquisición del dominio se produce por traslación de los derechos de un anterior propietario. Entre ellos están el mancipatio, la in iure cessio y la tradición. La mancipatio consistía en el cambio de una cosa por una suma de dinero, acto que debía cumplirse en presencia del pueblo y en el que el enajenante daba la cosa y el adquiriente el precio en dinero, que era valorado por su peso. La in iure cessio consistía en un simulado proceso de reivindicación en el cual el adquiriente como el enajenante se presentaban en el magistrado. El primero asumía el rol de actor, reivindicando la cosa como suya, y el segundo no se oponía. Ante la falta de contradicción, el magistrado pronunciaba la dictio, adjudicando la cosa a quien le había tomado como previa. Tradición era un acto no formal del derecho natural. Se utilizaba para la transmisión de la res nec mancipi. Consistía en la entrega de una cosa por el propietario a otra persona con la intención de que ésta la adquiriera ocupando su lugar. La accesión es un acto de apropiación posesoria no formal que hace que una persona adquiera la propiedad de una cosa que ya está poseyendo. Se trata de la incorporación de una cosa accesoria a otra principal, según indica Adame. Así, la accesión implica la adquisición de la propiedad para una parte, pero también, precisa Argüello, implica la cesación de la posesión para otra parte por un acto voluntario de su titular si éste abandonaba o si se transmitía a otro sujeto, o por disposición de la ley cuando dejara ésta de reconocer y proteger dicho señorío a su titular. La propiedad no se extinguía por la muerte del titular, sino que se transmitía a sus sucesores testamentarios y, a falta de estos, al fisco. Morineux afirma que hay accesión cuando una cosa se adhiere a otra de forma inseparable, en cuyo caso será dueño del conjunto el dueño de la cosa principal. La adquisición es definitiva, aunque indemnizando al propietario de la cosa accesoria, y precisa que el derecho romano distingue 3 tipos de accesión: la unión de una cosa mueble a otra cosa mueble, la unión de una cosa mueble a una cosa inmueble y la unión de una cosa inmueble a otra cosa inmueble. En este último tipo se encuadra el abulcio, el aluvio, la isla nacida de un río y el río que abandona su cauce. Respecto a este último caso, Montenegro lo identifica como el lecho de un río que no ha sido abandonado. Estos conceptos, con los que también coincide López Guardiola, están contemplados en la normativa boliviana, en los artículos 131 sobre la aluvión, 132 sobre la abulsión y el 133 sobre el cambio del curso de aguas y otros casos. Al respecto, Ávila explica que en la accesión rige el principio de que la cosa accesoria accede a la principal y por tanto la tierra-sierra siempre es considerada principal y todo lo que se adhiere a ella es accesorio. No hay accesión cuando la unión se produce por voluntad de las partes. Sobre la adquisición de la propiedad mueble, la normativa boliviana establece en el artículo 147 la unión y mezcla, señalando que cuando varias cosas muebles pertenecientes a diversos propietarios han sido unidas o mezcladas para formar un todo, cada uno conserva su propiedad. Puede pedir la separación, si es ella posible, pero si no lo es, la propiedad del todo se hace común en proporción al valor de las cosas correspondientes a cada propietario. Si una de las cosas pudiera considerarse como principal, su dueño adquiere la propiedad del todo pagando a los propietarios respectivos lo que vale la cosa o cosas unidas o mezcladas, pero si la unión o mezcla se hizo sin que consintiera el primero y por obra de quien es dueño de la cosa accesoria, el propietario principal solo debe pagar la suma menor entre la mayor valía de la cosa principal y el valor de la accesoria. Se resarcirán los daños si hay culpa grave. Al respecto, Argüello y Morineux coinciden en que en Roma, de la mezcla de granos o líquidos, con micción o confusión de diferentes personas, por acuerdo entre las partes, como en el contrato de la sociedad, o por donación o por herencia, surge la copropiedad. Si la separación es posible, cada propietario conserva la propiedad de su objeto. El artículo 148, sobre la especificación en Bolivia, indica que quien con materia ajena y pagando su precio hace una cosa nueva, adquiere la propiedad de ésta, pero si la materia excede el precio al trabajo, el dueño de aquella puede hacer suya la cosa nueva pagando la mano de obra.
Sobre la especificación, Montenegro afirma que es un modo de adquirir el dominium por medio de la transformación de una materia prima ajena a una especie nueva, con la intención de apropiárselo, a fin de determinar la forma de indemnización que da lugar a la ley y tomando en cuenta la buena o mala fe que podría mediar en la operación y la posibilidad o imposibilidad de volver al nuevo objeto a su estado primitivo, como si se hiciera vino de la uva, Justiniano adoptó las siguientes soluciones. Si la cosa podía volver a su estado primitivo, la materia continuaba siendo del propietario de la materia prima. Si la cosa no podía volver a la adquisición de los frutos en el derecho romano. Sobre este punto, Montenegro se remonta a la ley de las 12 tablas, que establecía la necesidad del dueño de un fundo a penetrar en el fundo vecino para recoger los frutos del árbol que estaba dentro de su propio fundo, y dentro del derecho propietario reconoce el ius fruendi, o derecho a percibir los frutos de la cosa, y especifica que el mandatario podía hacerlo por encargo expreso del propietario, pero no cuando solo se le ha encargado administrar el patrimonio. Adame afirma que la adquisición de los frutos naturales, mientras están unidos a las cosas productoras, como las manzanas al árbol, son una cosa con ella, pero cuando se separa, se hacen una cosa distinta sobre la cual puede adquirirse la propiedad. El propietario de la cosa productora, adquiere la propiedad de los frutos por la mera separación, la separatio, pero cuando se ha cedido a un tercero el derecho de aprovechar los frutos, como al colono de una finca que paga a su dueño una renta para poder usarla y cultivarla, adquiere los frutos no por separación, sino por el hecho de recogerlos, es decir, por su percepción. López Guardiola remarca el valor de la buena fe en el derecho de adquisición de los frutos, ya que cuando existe buena fe, existe derecho de la adquisición de frutos y se puede reclamar la cosa por la acción publiciana, como si se tratara de una propiedad bonitaria. El poseedor se hace propietario de los frutos del objeto poseído. Los frutos pueden ser la acción y la posibilidad o imposibilidad de volver al nuevo objeto a su estado primitivo, como si se hiciera vino de la uva. Justiniano adoptó las siguientes soluciones. Si la cosa podía volver a su estado primitivo, la materia continuaba siendo del propietario de la materia prima. Si la cosa no podía volver a... Mencionando a los autores, cada autor menciona de forma diferente en sus libros. El doctor Luis Argüello menciona estas tres acciones en la teoría de la protección de la propiedad, que es la acción reivindicatoria, la acción negatoria y el operis novenuntiatio. Mientras la doctora Ávila excluye dos acciones y solo habla de la acción reivindicatoria y la acción publiciana. La doctora Samantha López, por otro lado, menciona más acciones de las que están, como el actio irrem, el actio aquae pluviae arcendae y el actio arboris cadentis. Mientras los doctores Montenegro explican y lo desglosan de mejor forma la acción reivindicatoria, pero claro mencionando las acciones ya expresadas, como la acción actio aquae pluviciae arcendae, pero añadiendo la actio prohibitatoria. Eso sería todo. Muchas gracias.